Frederic es una banda de J-Rock. Frederic es una banda de J-Rock. Frederic es una banda... Bienvenido a Asian Music JP de Fer. Hoy, Odd Loop. La canción de hoy, Odd Loop, fue la que catapultó a la fama a Frederic, una banda fundada en Kobe en 2009 por los hermanos Kenji Mihara, el cantante, y Koji Mihara, el bajista. El grupo se completa con Ryuji Akagashira como guitarrista y, aunque originalmente el batería era Kaz, de hecho es el que vamos a ver en el vídeo de Odd Loop, porque Odd Loop es de los inicios de la banda, ¿vale? Pues luego en 2015 tuvo que abandonar el grupo, así que fue reemplazado por Takeshi Takahashi, que es el batería actual. Como curiosidad, la banda se llama Frederic por el libro infantil Frederic, de Leo Lionni. Resulta que va sobre unos ratones que están todo el día trabajando y recogiendo comida para cuando llegue el invierno, todos menos uno, Frederic, que se pasa todo el día a su bola, y los ratones que están trabajando dicen: no veas, Frederic, ¿no? Menudo vago. Bueno, resulta que cuando llegó el invierno, Frederic calentó el corazón de todos los ratoncitos con cuentos e historias que había estado escribiendo. Y por eso se llaman Frederic, porque ellos quieren calentar los corazones de la gente con su música. Perfecto. La canción Odd Loop la podemos encontrar en el primer extended play de Frederic, Odd Loop, de 2014, o en su primer álbum, Thread the Rhythm, de 2016. Odd Loop a simple vista podría parecer un divertimento sin demasiado sentido, jiji, jaja, pero no. Luego lo explico. En el vídeo veremos fundamentalmente a dos chicas en un pasillo de metro, de estos de transbordo, bailando, pasándolo bien, también en un parque, jugueteando con las cosas que hay en el parque. Lo divertido es que hay escenas y juegos visuales que giran en torno a la idea de bucle. También aparecen en una oficina tocando instrumentos y en más sitios, y la banda va apareciendo en todas estas mismas localizaciones, a veces con las chicas y a veces sin. Y musicalmente pues es un rock muy rítmico, muy divertido, animado y alegre, con un solo de guitarra muy guapo ahí hacia el final. Y tengo que dar un aviso. La forma de cantar de Kenji Mihara al principio de la canción te puede parecer exageradamente nasal, incluso te puede dar la sensación de ¿cómo puedo escuchar toda la canción con esta voz, ¿no? Que tiene el tipo. A mí me pasa siempre que la empiezo a escuchar, digo, pero enseguida se te hace el oído a ese sonido y es que cuando te enganchas a la canción, luego ya no puedes imaginarla cantada con otra voz. A mí me pasa eso. Vamos a ver el vídeo. Auricular y tic-tac. El parque, el túnel del metro, de la estación de Kobe, Shin-Kobe Station. ¿Veis el tono de la voz? El cantante es Kenji y el bajista Koji. Lo estoy haciendo al mal, ¿no? Tiene un ritmazo guapo, ¿eh? No encuentro el papel. ¿Veis? Era todo el rato girando la del pelo largo y en el último la del pelo corto. La oficina.
No acierto. Igual. Me encantan estos juegos visuales que hacen, ¿no? Que aparece una, luego la otra. ¿Veis? La chica que se tira la bola a sí misma. Es el gran hit de la banda, ¿eh? O sea, cuando van a dar conciertos y el tipo dice ¡Outlook! ¿No? Avisa que viene esta canción, la peña se vuelve loquísima. No lo voy a hacer el baile ya más. Aquí la chica caminando hacia adelante y todo el mundo hacia atrás. Está filmada al revés, claro. Aquí estiran el plano final. Entre guapa y creepy. Muy bien. Es curioso porque es bastante habitual que videoclips de Frederick sean protagonizados por dos chicas haciendo cosas raras. Pasa en Outloop, pero también pasa en Owarase Naito, Owarase Naito y en Yankee. Y creo que en más vídeos. La letra, bueno, el título, Outloop, es un juego de palabras formado por el verbo bailar en japonés, que se dice odoru, la palabra ot, que en inglés significa extraño, raro, y loop, que es bucle. Y la letra es una oda al baile, ¿vale? O sea, en el estribillo dice: no conozco la noche sin bailar, para mí no tiene sentido una noche si no estoy bailando, y bueno, y quiero bailar por aquí, quiero bailar por allá, la danza, todo va enfocado a la idea de bailar. ¡Qué frívolo!, ¿no? Pues no, resulta que en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, se aprobó en Japón una ley para acabar con la inmoralidad y el vicio. Y esta ley decía que estaba prohibido bailar sin los permisos adecuados más allá de la medianoche. Los permisos eran tener un espacio disponible de 66 metros cuadrados en un país como Japón. Y aún así, si disponías de ese espacio, solo podías bailar hasta la 1. Pero bueno, ¿prohibido bailar? ¿What? Pues sí, la ley Fueiho. En realidad era una estrategia para acabar con la prostitución. Pero, ¿acabar con la prostitución prohibiendo el baile? De todos modos, durante décadas, pues nadie hizo demasiado caso de esta ley. Pero, cuando Tokio se postuló para ser sede olímpica, el gobierno pensó que era buena idea limpiar, así que en 2010 reactivó con mucha dureza esta ley, provocando una oleada, primero en Osaka y luego en Tokio, de redadas a clubes con detenciones de dueños de locales, cierres de muchos garitos, un desastre. El tema es que la gente de la noche, productores, dueños de locales, músicos, se organizaron en contra de esta ley, se generó un movimiento anti-ley Fueiho y lograron organizarse de manera que
Crearon una especie de consejo con gente que venía tanto desde el techno hasta el hip hop, es decir, estaba todo el mundo muy unido y lograron hablar con el gobierno hasta conseguir que... ¿Cómo es la palabra? Da igual, que cancelaran la ley. Que se pudiera bailar. Es en este contexto donde los músicos en aquella época pues manifestaban su apoyo al movimiento anti-ley fuego haciendo odas al baile. Bueno, pues por eso Frederick hizo Odd Loop. ¿Y en serio te creías que me iba a ir sin decir quiénes son las dos chicas que aparecen en el vídeo? Son Yuho Uchida y Arisu Mukaide. Bueno, pues dos modelos japonesas. Yo personalmente a Yuho Uchida la sigo desde que descubrí el videoclip. Why not? Y por hoy, ya. See you next time.